que Él nos da. Y en medio de la situación que tengo con la espalda, que el pastor tiene que predicar, yo iba a pelear con el pastor Vázquez, pero nunca hemos peleado. Gracias al Señor Vázquez. Y hoy vamos a traer un mensaje que llama grietas malignas en nuestras vidas. Grietas malignas en nuestras vidas. Quiero que vayamos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 10. Dice allí la palabra de Dios. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente hará inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los sidonios, y a Milcor, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moló, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Te damos gracias, Señor, y damos gracias por Jesucristo. En Él está el perdón de todos nuestros pecados. Y hoy, Señor, vamos a ver tu palabra y sabemos la insuficiencia que hay en tu siervo. Por eso te pedimos, oh Dios, que nos fortalezca tanto en nuestro espíritu como en nuestro cuerpo. Y que la palabra que digamos sea tu palabra, Señor, no la nuestra. Y que esta palabra sirva para advertencia y bendecirnos, Señor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Hace mucho tiempo, no sé si fue el hermano Manolo o el hermano Juan, que me construyeron una cisterna en mi casa. Y yo me quedé asombrado de la cantidad de cemento que utilizaron en los hoyos de la cisterna, empañetando la cisterna y en el fondo de la cisterna. Y yo le pregunté: ¿y por qué tanto cemento? ¿Por qué gastar tanto dinero en eso? Y me dijo: bueno, si hay una pequeña grieta en la cisterna, se va a explotar por ahí y se va a dañar. Porque una pequeña grieta echa a dañar la cisterna y la base de la casa. Y me mencionó una serie de cosas que se dañaban si la cisterna se explotaba. Eso es un caso, hermano, de cómo una pequeña grieta puede echar a perder un gran cimiento. Pero hay otras grietas, y es una historia que leí, una historia real que leí. En un ministerio grande había un hermano que se encargaba del personal, de administrar todas las cosas, y contrataron una vez una joven para trabajar como secretaria en ese ministerio. El trato normal de una empleada cristiana, pero un día él salió del parqueo y encontró a la muchacha esperando el autobús. Y él le preguntó: ¿dónde tú vas? Y ella le dijo, es una historia real, y ella le dijo: no, voy a mi casa. Y él le preguntó: ¿dónde tú vives? Y ella le explicó: yo paso por ahí. Bueno, los primeros días fue sin problema, pero un día estaba lloviendo y ella tenía que bajarse del carro y caminar hacia la casa. Y él le dijo: no te preocupes, yo te llevo, yo tengo un paraguas aquí. Y acompañó a la muchacha hasta la puerta de la casa. Otro día le dijo a la muchacha: le dijo a la muchacha: va a llegar un poco más tarde a mi casa, va a comer por ahí,
porque mi esposa con mis hijos no están ahí. Y ella dijo, no, pero yo te preparo una cenita aquí en la casa, te preparo un sándwich de algo. Y entró a la casa. Otro día siguió entrando a la casa y haciendo eso, y terminaron con una relación ilícita. ¿Cómo comenzó esto? Con una pequeña brecha. Una bola, como decimos nosotros, de un ray, como dicen los extranjeros. Un día el paraguas, tienen que juntarse para entrar a la casa, a pegarse. Otro día entra porque si tú no vas a cenar, y ahí esa pequeña brecha destruyó un ministerio, destruyó a un hombre de Dios, a una mujer, y destruyó una familia. Una pequeña brecha, una simple bola, hermano. Y eso fue lo que echó perder a Salomón, ese rey. Y lo que puede echar a perdernos cualquiera de nosotros, todo comienza con una pequeña grieta. A Salomón Dios le dijo, te concederé lo que me has pedido, te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. ¿Quiere hablar de alguien excepcional? Ese fue Salomón. Dios directamente le dio a Salomón más de lo que él pidió. Y sin embargo, Salomón se convirtió en la excepción a su propia sabiduría, a lo que Dios le dio. Dios mismo le había advertido en los versículos que leyó el pastor Huáscar de cómo debía andar. Y vamos a leerlo de nuevo. En el primer libro de Reyes, capítulo 9, 1 al 9, dice allí la palabra de Dios. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estaremos mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David, tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y le adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que le he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. Israel será por oprobio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y le adoraron y le sirvieron. Pero ha traído Jehová, por eso Jehová ha traído todo este mal sobre ellos. A Salomón se le olvidaron todas las promesas de Dios. Si él hacía lo que Dios le había ordenado, Dios lo iba a bendecir, si no, Dios lo iba a castigar. Y él se apartó de esas cosas que Dios le había dado. O no se apartó inmediatamente. Si usted revisa la vida de Salomón, él edificó la casa, hizo una oración, usted va a Crónica y va a esa oración que hizo grandísima. O sea, era un hombre de Dios. Pero dejó una pequeña grieta en su corazón. ¿Y qué hizo? Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón. Y tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificio a sus dioses. Difícil de creerlo, ¿verdad? Salomón literalmente escribió el libro de sabiduría y pureza sexual. Y sin embargo se comportó de manera tan insensata en cuanto a permanecer puro. Las mujeres lo volvieron una masa de pan. Le doy una cosa.
las mujeres pueden volver a cualquier hombre una masa de pan. ¿Cómo puede alguien tan sabio llegar a esos extremos y a ser tan corrupto? Y es una historia que se repite a través de todo el tiempo que vivimos. Y le voy a decir una cosa, hermanos. Esas cosas ocurren cuando pasamos los 50 años. Si usted revisa la historia de todos los hombres que han caído en la Biblia y en toda la historia de la iglesia y en estos tiempos, se va a dar cuenta que todos esos hombres pasaron de 50 años. Son los hombres como nosotros a los que las mujeres lo convierten en una masa de pan, un bocado de pan. ¿Y cómo pudo alguien que adoraba a Dios dejarse seducir por la idolatría? ¿Cómo pudo un hombre que adoraba a Dios dejarse seducir por las mujeres de esa manera? Todo empezó con dos pequeños compromisos. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1 dice: Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto. Se casó con la hija del rey de Egipto por una alianza política. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, dice el versículo, él también ofrecía sacrificio y quemaba incienso en los lugares de culto de la religión. Estas religiones paganas. Salomón amaba al Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero dice, sin embargo. Vamos a detenernos ahí en ese sin embargo. ¿Sin embargo qué? Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en lugares de culto de las religiones paganas. Los cananitas sacrificaban en lugares altos porque ellos pensaban que los lugares altos los hacían más cercanos a Dios. Los israelitas adoptaron esa práctica para sacrificar al Señor, aunque la ley de Dios se lo prohibía. Además, el matrimonio de Salomón a una no creyente trajo seguridad nacional al precio de una boda. Se casó con la hija del rey de Egipto para hacer una alianza para poder gobernar mejor en todos esos lugares. O por lo menos así lo pensó él. Pequeños compromisos, por cierto, pero abrieron una grieta en el corazón de Salomón que a la larga dividió a Salomón y dividió el reino y destruyó a Israel. Una pequeña grieta. Se casó con la mujer. Bueno, eso no es nada. En esos tiempos era común que los reyes se casaran con varias mujeres. Ahora 700, yo no sé cómo la tenía, más 300. Bueno. Y él debería haber visto venir esa cosa. La poesía de Salomón repetidas veces reveló la sabiduría de lidiar con el pecado cuando es pequeño. En el libro de Proverbios, en el capítulo 17, versículo 14, dice allí la palabra de Dios: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Aquí quien suelta las aguas, la idea es que la más pequeña grieta puede traer un aluvión posteriormente. Hasta en una discusión. Cosas pequeñas, si las dejamos pasar, se convierten en cosas grandes. Quien suelta las aguas. Y en Proverbios 24, versículo 33 al 34 dice, un poco de sueño, no dice mucho sueño. Cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad. O sea, un poquito de cosas, yo no hago esto, dejo de hacer esto, me convierto en un haragán y cuando vengo a ver no tengo producción para seguir sustentándome. Se destruye mi vida. Y en el Cantar de los Cantares, que también lo escribió Salomón, él dice que las pequeñas zorras echan a perder la viña. ¿Por qué? ¿Qué hacen las pequeñas zorras en la viña? Bueno, las zorras grandes cogen el maíz desde arriba, la mazorca, y se la comen. Las pequeñas zorras lo que hacen es que cortan la mata por debajo cuando no pueden alcanzarla y tumban todo el sembradío. Esas pequeñas zorras que echan a perder la viña, no las grandes. Las grandes coge una mazorca y se va. Las pequeñas zorras cortan mucha mata para coger algunas. En otras palabras, él debería haber visto de antemano los peligros del pecado, de pecados pequeños. Esa mentirita blanca que nosotros muchas veces
No, yo dije una mentira blanca, hermano, es una mentira. Le ponemos el apellido Blanca, pero delante de Dios es una mentira. Una esposa egipcia y lugares altos, que inevitablemente crecerían más allá de lo que incluso Salomón podía controlar. Incluso la sabiduría no puede pensar en todas las consecuencias de la componenda que había, y su sabiduría no pudo pensar en todas las cosas que podían venir por esas pequeñas cosas que él comenzó a hacer. La grieta que dividió el corazón de Salomón a la larga dividiría a una nación. Destruiría el templo de Dios y deportaría como esclavo a todo el pueblo judío. ¿Y cómo comenzó todo, hermano? Con un pequeño pecado. Se casó con la hija de Faraón. Después hubo muchas mujeres más. Ahora pongámonos nosotros en el mismo relato. Si la Biblia registra su andar con Dios, ¿cuál sería la grieta que encontraría en nuestras vidas? Hermano, ¿cuáles son las grietas que están en tu vida? Si tú no puedes identificar tus grietas, te voy a poner dos ejemplos sencillos de lo que es una grieta. Norberto amaba al Señor, sin embargo, en ocasiones daba rienda suelta a su fantasía con otra mujer y a ver pornografía. Nadie lo estaba viendo. Y veía una muchacha y se ponía loco. Y su corazón comenzó por ahí con Norberto y la pornografía lo llevó al pecado del adulterio. Porque la satisfacción que veía aquí, la cosa que veía aquí, ya no satisfacían su vida. ¿Cómo comenzó todo? Con abrir algo en el internet y quedarse ahí viéndolo. Porque uno abre el internet y sale muchísimas cosas, porque tenían que borrarlo. Tiene 3 punticos para borrarlo, me enseñó Gabriel. Hermano, una vida espiritual puede ser destruida por una pequeña cosa. Otro ejemplo, Carlita, busqué el nombre que no está aquí ninguno en la iglesia. Andaba con Cristo todos los días de su vida. Sin embargo, nunca se casó y vivió con muchos hombres. Y decía que era cristiana. Su vida se destruyó. Adquirió una enfermedad contagiosa que no pudo salvarse. Y ahí iba a la iglesia y cantaba los himnos y levantaba las manos. Y ahora yo me pregunto, ¿cuál es nuestra grieta? ¿Cuál era tu grieta? Quizá darle rienda suelta a tu lengua y hablar de más cuando la Biblia dice que es un pecado. O en tu matrimonio, tal vez tú no respetas a tu marido, tú no respetas a tu mujer. O no la estás amando como manda la palabra de Dios. Hay pastores que esa mujer es difícil. Bueno, vamos a hablar de dificultades, porque también nosotros somos difíciles. Tal vez tu grieta es que todo el día vive pegado a algo, viendo cosas que no tienen que ver. Y desatiende tus deberes cristianos desde tu devocional. Uno de los grandes peligros que pasa en el pueblo de Dios es cuando descuidamos nuestros devocionales. Y no estoy hablando del devocional que manda Huáscar, que son muy buenos, sino el devocional que yo hago, lo que Dios me dice a mí, no lo que le dijo a otro para mi vida. Es una grieta, hermano. O tú joven que no quiere obedecer a tus padres y cree que ellos están equivocados porque viven en otra época, la época que está viviendo, una época de perdición, la que viven nosotros fue mejor. Obedece a tu padre para que te vaya bien en la tierra. O quizás la pornografía. Y aquí vuelvo, y esto va para los viejitos también. Y repito de nuevo, hermano, la mayoría de los pecados de los hombres de Dios que han caído es por estar enredados en estas cosas después de los 60 años. Y grandes ministerios se han ido de boca por esto. Grandes ministerios. Una pequeña brecha. Hermano, Salomón nunca empezó construyendo santuarios paganos. Él comenzó construyendo el templo más hermoso que se le ha construido a Dios. Sin embargo, el hecho de que no atendió las pequeñas grietas de su corazón produjo una vida de futilidad y devastación espiritual para él y para la nación.
y no confesó su pecado. Por lo menos no como David cuando pecó, que David dijo, mientras cayese me dieron mis huesos en gemir todo el día. Y tu mano estuvo sobre mí y tuve que ir a tu presencia a pedir perdón. Por eso sería muy insensato dar por sentado que corremos menos peligro y nos engañamos nosotros mismos cuando pensamos que podemos tener un andar saludable con Dios y a la vez guardar en un lado de nuestro corazón nuestros pecados ocultos. Eso es insensato, decir, yo ando con Dios, pero también, ¿verdad? Tengo esta doble vida. Hermano, no hay nada oculto, por más que tú quieras ocultarlo, que no salga a la luz. Muchos andan por este camino, pero Dios quiere más de nosotros. Más que el ciclo incesante de confesar nuestros pecados. Él quiere que vivamos más allá de la futilidad que busca este mundo, la superficialidad de este mundo. Él nos llama a arrepentirnos y a cambiar, y a vivir cambiando todo el tiempo. Dice el apóstol Pablo, finalmente, amados hermanos, les rogamos en nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrade a Dios, tal como lo enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y le animamos a que la sigan haciendo de esa manera. Esa debe ser nuestra función para nuestras vidas y para los demás, animarlo a vivir de una manera. ¿Cómo? Agrega lo siguiente, el creyente estos creyentes conocían las Escrituras y andaban con Dios. Pero Pablo vio una grieta en sus corazones, algo que le impedía crecer en todo su potencial como creyente. Así que indicó con claridad el obstáculo que había en sus vidas. Y dice en 1 Tesalónica, más adelante, capítulo 4, versículo 3 al 5, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjese de todo pecado sexual, dice el apóstol. Estoy leyendo de la versión moderna. Aléjese de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Todo el tiempo, apartarnos. Así que, ¿cómo podemos empezar a cerrar las grietas de un corazón dividido, hermano? ¿Cómo podemos comenzar a cerrar las grietas en un corazón dividido? Para empezar, debemos reconocer que lo que buscamos en realidad es el placer ilícito para satisfacernos nosotros, pecados egoístas, inclusive muchas veces con las relaciones con otras esposas. El anhelo de Dios es que nosotros inicialmente, oye mi hermano y hermana, es que encontremos satisfacción en Cristo, no en esta cosa de nosotros. Esa es nuestra mayor satisfacción, es en Cristo que tiene que estar. Pero incluso una relación saludable como cónyuge es insuficiente aparte de una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. Y si queremos tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, aparte de confesar nuestros pecados diariamente, que pecamos diariamente, dice la Biblia, debemos estar cerca de Él a través de su palabra, de la oración, del buen compañerismo de los hermanos de la iglesia. Y esto quiere decir más que experiencia de salvación. Es una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios, viviendo cerca de Cristo. Significa ser de su relación personal con Dios viviente. Una relación íntima con el Dios viviente. Y no solo la lectura bíblica. No solo la oración. Es estar como cantamos delante de su presencia. En todo momento. Difícil, pero eso es lo que pide el Señor. Para que esas pequeñas grietas no rompan nuestra vida. Tomás de Aquino decía, nadie puede vivir sin deleite. Y por eso el hombre privado de gozo espiritual se dedica a los placeres carnales. El hombre apartado del gozo espiritual se va a deleitar en los placeres carnales.
A Salomón le llevó toda la vida a descubrir esa sencillez. Un hombre tan sabio como él. Y en la posteridad de su día escribió en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, alégrese joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Haz lo que tú quieras. Pero un día llegarás tú delante del trono del Señor y Él te va a juzgar por todos tus pecados. Y en el capítulo 12, versículo 13 dice lo siguiente del mismo Eclesiastés: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto Él es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda la obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un día estaremos delante del juicio de Dios. ¿Pastor, cuál juicio? ¿El trono blanco? No, el juicio de Dios. Y todas las cosas se van a descubrir. Tú puedes ocultar muchas cosas a nosotros y yo puedo ocultarte muchas cosas a ti, pero un día delante de Dios se van a descubrir. Se van a descubrir y van a aparecer públicamente. Por eso el proceso de transformación que Dios desea viene al escoger diariamente presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Un sacrificio diario a Dios. Difícil, bueno hermano, no se lo está diciendo a alguien que lo considera fácil, es difícil, porque nuestra carne se opone a esto, estamos buscando, estamos más interesados en lo que estamos chateando, en lo que estamos viendo. Yo me quedo asombrado, y eso nos pasa a todos nosotros, que estando con nuestra esposa, le invitamos una noche y cogemos el celular y lo abrimos y nos ponemos a hablar por celular y con la esposa ahí del frente sentado. No hay sacrificio a Dios. Cuando yo veo novios que están en consejería y hacen eso, digo, bueno. Y uno mismo tiene que privarse de esas cosas. En sacrificio vivo y agradable, santo y agradable a Dios. Rehusar obstinadamente, hermano, a seguir los deleites del pecado. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y apoyarnos nosotros en la fuerza que provee el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 12 lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque el ocuparme de la carne es muerte, pero ocuparme del Espíritu es vida y paz. ¿No te has dado cuenta, hermano, que cuando uno peca, uno anda como queriendo ocultarse de la gente? Pero no puedes ocultarte de Dios. Y baja la vista. Por eso dice que el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Yo puedo ver de frente a la persona. Por más hipócrita que sea, cuando estoy en pecado y estoy contra alguien, contra Dios, yo bajo la mirada. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no podemos agradar a Dios. Y agrega, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. Si nosotros nos ocupamos de la cosa del Espíritu, Dios nos va a levantar todo el tiempo. Dios nos va a bendecir todo el tiempo. Después de perder a su esposa, un creyente dijo que oraba en respuesta a su deseo de intimidad sexual. Y él dijo lo siguiente: Señor, te entrego mi sexualidad, esperaré hasta que tú proveas satisfacción para estos deseos en tu tiempo y a tu manera. Ayúdame a mantenerme puro. Hay una enfermedad en tu esposa. Pasan meses y tú no puedes estar con ella.
una relación como manda íntima, como manda la palabra de Dios. ¿Qué tú vas a hacer, hermano? Este hombre te da la clave. Mantenerte puro en medio de las situaciones. Hermano, y nosotros podemos tener la sabiduría de Salomón y con todo tener grietas en el corazón. La vida de Salomón revela que el pecado que se tolera se convierte en un ídolo que se abraza. Repito, la vida de Salomón nos muestra, hermano, o nos revela que el pecado que se tolera se convierte en un ídolo que se abraza. Si no buscamos a Dios como el objeto de nuestro deleite máximo, con certeza lo vamos a sustituir por los placeres de este mundo. Y a la larga sacrificaremos nuestra pureza, sacrificaremos nuestras vidas, sacrificaremos nuestro testimonio, sacrificaremos todas aquellas cosas que a Dios le agrada, que le agrada a la iglesia, que le agrada a tu esposa, que le agrada a tu hermano, que le agrada a tu novia. Pero Dios nos ha llamado a cambiar los placeres momentáneos de los pecados, de esos pecados pequeños, por algo mucho mejor. Y es un canje que vale la pena hacerlo. Porque la pureza moral es una realidad, un producto colateral de un beneficio incluso mayor que el que Dios nos ofrece. ¿Y cuál es el placer que Dios nos ofrece mayor que esto? El mismo Dios, buscar de Dios, estar con Él. Por esta razón, cuando comienza a encontrar grietas en tu vida, acude al Señor para que Él ponga en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y tú puedes decir, yo no estoy derrotado. Nuestro Dios me va a ayudar a cerrar estas grietas que me están alejando de su presencia. Porque Él me ha prometido a través de su palabra que todo yo lo puedo hacer si estoy en Cristo, quien me fortalece. Ve al altar de Dios. Vayamos al altar de Dios. Y digámosles hoy, recordando la muerte de Cristo que pagó por nuestros pecados. Señor, estas son mis grietas que me han quitado el gozo de la salvación. Estas son mis grietas, Señor, que me han apartado de ti. Y me han acercado a este mundo perverso y pecador en el cual me está arropando mi vida. Estas son mis grietas, Señor. Y tú verás que un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Un corazón que se humilla delante de Dios y se arrepiente realmente de sus pecados, Dios no lo va a despreciar. Él te cubrirá con su gracia. Y te va a vestir de su amor y su justicia. Porque Cristo pagó, como decía el pastor Misael al principio, por todos nuestros pecados. Así de inmenso el amor de Dios. Más inmenso que la mar. Más grande. No podemos comprenderlo. Pero Él hoy es un buen día para decir, Señor, ayúdame a cerrar aquellas grietas que están interrumpiendo una comunión íntima contigo. ¿Cuáles son? A veces parecemos saltarines en la iglesia. Puede ser la falta de comunión con Dios junto con tus hermanos. Puede ser el no sentarte con tu esposa y escuchar a veces las reprensiones de ella, porque ella está más cerca de ti que cualquier otro y te va a decir aquellas cosas, o esposa, tu esposo también a ti. Mi amor. Y no como aquel hombre que en una consejería le dijo al pastor, pastor, yo tengo 30 años casado con esta mujer y ella siempre me reprende, siempre dice que estoy equivocado, siempre me dice que yo estoy mal. Y la mujer le dijo, no, 30 no, 31. No, hermano. Hay un tiempo donde debemos sentarnos delante de Dios y revisar todas nuestras vidas.
El pastor Vaca sabe cómo se cubren las grietas, porque trabaja en eso. Cuando hay en un techo, que si la dejamos así se va a filtrar y va a dañar el techo. Hay un producto que sirve para cubrir esas grietas que no permiten que se dañe el techo. No es resultado de nosotros. Así hay un producto de Dios para nuestras brechas. ¿Cuál es? Nuestra íntima comunión con Él. Con su palabra. Nuestra íntima comunión en oración. ¿Qué lucha nos da orar en estos tiempos, hermano? Pero esas son las cosas que cierran las grietas de nuestras vidas y nos llevan a estar cerca de Él. Que Dios nos ayude a identificar nuestra brecha. Y si no tenemos nosotros identificarla, pedirle a alguien que sí conoce nuestra brecha, nos diga, mira, esa es tu brecha, vamos a ver cómo tú la cierras. Te voy a ayudar a cerrarla. Te voy a buscar el producto que sirve para esa brecha. Y tapar esas brechas de nuestras vidas. Que nos impiden una comunión íntima con Dios. Y más aún, destruir toda la obra que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros somos como el templo de Salomón, edificado como piedras vivas somos nosotros. Si nosotros destruimos el templo de Dios, Dios nos va a destruir a nosotros. Pensemos en eso, hermano. Que Dios nos bendiga. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Y te pedimos ahora, en este momento, que nos ayudes, Señor, a identificar aquellas brechas que están en nuestras vidas. Para salir de ellas, Señor, taparla, no de una manera superficial, sino, Señor, de una manera que cubra realmente el daño que hay en nosotros, el mal que hay en nuestros corazones. Y que podamos vivir conforme a tu propósito. Bendícenos, Señor, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y ahora que vamos a tu cena, Señor, te pedimos que nos ayude a pedir perdón por estas brechas y que tú lo ayudes a cerrar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.